Hoy queremos comenzar acerca de la historia de David. Hoy queremos ver cómo Dios lo levanta. Después vamos a ver la caída de David. Y después cómo David es restaurado por el arrepentimiento. Y yo creo que en ese círculo ahí estamos cada uno de nosotros involucrados, ¿verdad? Hay un llamado de Dios, hay una bendición de Dios y de pronto puede venir una caída, pero Dios va en busca tuya para producir un quebrantamiento que te lleve al arrepentimiento y que te restaure a la bendición. En segunda de Samuel, nosotros vamos a ver el capítulo 12, pero en segunda de Samuel, desde el capítulo 1, comenzamos a ver cómo Dios comienza a cumplir en David todas las palabras que le había dado. Dios había profetizado sobre David que él sería rey en lugar de Saúl. Y ahí se comienza a ver cuando viene la muerte de Saúl y cómo David es restaurado para ser rey. Y cómo después es llevado a Jerusalén para ser rey sobre todo Israel. Dios le va confirmando el reino, le va confirmando en poder, le entrega toda la casa de Saúl. Los enemigos de David todos son llevados a la destrucción y David comienza a prosperar. Todo lo que David toca ya se le va bien, Dios lo sigue bendiciendo. Los enemigos alrededor se le someten. Lleva el arca de Dios a Jerusalén en medio de danzas y de júbilo. Y todo lo que hace David le está saliendo bien. Dios ha bendecido a David. Lo ha llevado a ser el rey más grande que jamás Israel haya conocido. Pero en el capítulo 12, o en el capítulo 11, más exactamente, encontramos ahí la caída de David. La Biblia nos relata que David ese año no salió a la guerra como era de costumbre. David se queda en la comodidad del palacio. David comienza a descuidar su comunión con Dios, a descuidar el trabajo que Dios le había dado, encomendado. Y entonces vemos cómo David se distrae y es seducido a través de la vista a codiciar la mujer de su prójimo. Y David comienza a codiciar hasta que un día toma la decisión de mandarla a buscar. Tiene relación con esta mujer Bersabé, esposa de Urías Eteo. Ella queda embarazada y ahora David tiene temor de ser descubierto. ¿Por qué? Porque su esposo ha estado fuera de casa todo este tiempo. Él es un general en el ejército de David y está peleando al favor de David, está peleando para defender el reino de David, está peleando para ayudar al pueblo de Dios a derrotar al reino de Amós. Y este hombre era justo, este hombre temía a Dios. Entonces cuando David ve que la esposa de Urías está embarazada, dice: yo tengo que hacer algo, tengo que mandar a buscar a su esposo. Aquí David comienza a querer tapar su pecado y comienza a decir: tengo que mandarlo a buscar, y una vez que lo mande a buscar lo voy a forzar a que vaya a su casa y duerma con su mujer, y así vamos a tapar el nacimiento de este niño. Y manda a buscar a Urías con el pretexto de que él venía a dar la información de cómo estaba la guerra. Y David lo manda a buscar y lo entrevista y después le dice: ok, vete a tu casa y descansa y quédate unos días en tu casa con tu esposa y tus hijos. Pero Urías le dice a David: yo no puedo ir a mi casa cuando el arca de Dios está fuera, cuando el ejército de Dios está peleando fuera. ¿Cómo yo voy a ir a mi casa y vivir con mi mujer cuando el ejército de Dios está peleando a favor de esta nación? Le está diciendo ya a David:
A David ya le está, esa palabra ya le está redarguyendo. Porque David está haciendo todo lo contrario, ¿verdad? David está durmiendo en palacio. Y David está teniendo relaciones hasta ilícitas en el palacio cuando el arca de Dios está en guerra. ¿Está entendiendo? Pero Urías le dice, yo no voy a vivir con mi mujer. Y David usa otras persuasiones y le da vino para embriagarlo. Pero el hombre no decide ir a su casa así todo. Al otro día mandan a David un reporte. ¿Dónde está Urías? ¿Fue a su casa? Dice, no, durmió en los establos, pero no fue a su casa. Entonces David dice, este hombre tiene que morir. Y escribe una carta al general del ejército. Y le dice, cuando la batalla esté más recia, déjame Urías Eteo solo para que lo maten. Y coge la carta y le pone el sello real y se la da a Urías. Y él mismo lleva la carta que lo va a llevar a la muerte. Este hombre justo que está peleando contra los enemigos del pueblo de Dios es dejado solo ante el enemigo del pueblo de Dios para que muera. Qué tremendo esto. Cuando le viene la noticia a David, a través del mensajero que manda el general del ejército, diciendo que habían ido a las murallas y habían estado cerca de los muros y habían tratado de tomar la ciudad, pero los arqueros con sus flechas habían lanzado sus saetas y habían dado muerte a 10 de Israel, incluyendo a Urías Eteo. Y el mensajero le da a entender a David que el pueblo está en quebranto, el pueblo está dolorido por la muerte de estos 10 hombres y sobre todo por la muerte de Urías. Y David manda a decirle a través del mensajero, dile que estén tranquilos, que eso es así, en la guerra se pierde y se gana. Miren con qué frialdad está actuando David aquí. Todo eso está en el capítulo 11, después usted lo lee. David le dice, no, dile al general que está bien, que no se preocupe, que un día la espada es para un lado y otro día la espada es para el otro, que está todo bien, que se esfuerce, que no hay problema ninguno. Entonces David manda a buscar a Betsabé y ese día, ya cuando ella murió, pues se hace luto, ella hace su luto. Ella también es tremenda artista, ¿sabe? Si fuera en estos tiempos le hubiesen dado un Oscar por la mejor actriz. Óigame, qué tremenda. Hace tremendo luto por la muerte del hombre que ella ha traicionado y que es causa de la muerte. Y después del luto David la manda a buscar y se casa con ella. Mire este versículo del capítulo 11. El 12 es el que vamos a tocar, pero mire cómo termina el capítulo 11. Mire esto. Verso 26, 11:26 de segunda de Samuel. ¿Lo tienen? Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Alabado sea Dios. David se pensó que había cubierto bien sus pasos. David pensó que todo había salido bien. David pensó que había podido lograr hacer lo que él quería. ¿Verdad que este no es el David que conocemos nosotros? Hermanos, el potencial para esta maldad está en cada uno de nosotros.
Es por eso que tenemos que estar atentos y cuidadosos. Y es por eso que esta palabra llega hoy en esta mañana como una advertencia. Cuídate. No vaya a ser que lo que estás haciendo sea desagradable ante los ojos de Jehová. Que ante los ojos de los demás parezca que todo está bien. Hasta parezca noble. Hasta puede parecer que David, por amor a Urías, no desatiende la casa de Urías y manda a buscar a su familia para él mismo atenderla. Parece como un acto piadoso de David. Por eso dice, esto fue desagradable ante los ojos de Dios, no ante el pueblo. El pueblo lo vio, wow, David, qué hombre este. Siendo que Urías era un soldado muy fiel a él, muy leal a él, ahora toma a su familia y se la lleva a palacio. Qué bueno es David. Qué noble es David. Qué bien hace las cosas este hombre. Puede ser que te estén diciendo qué bien estás haciendo las cosas, pero ante los ojos de Dios lo que estás haciendo es desagradable. ¿Me estoy dando a entender? Una cosa es lo que el hombre piensa y otra cosa es lo que Dios piensa. El problema es que a veces estamos más preocupados por lo que piensan los hombres que por lo que piensa Dios. Estamos más preocupados por la atención de los hombres, por el halago de los hombres, por ser visto bien ante los hombres y no por ser visto bien ante Dios. Este no es el David que nosotros conocemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquel pastor de ovejas? ¿Qué pasó con el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuán bajo ha caído David? Qué tremendo. El hombre que todo lo que hacía era agradable ante los ojos de Dios. El mismo Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Porque David era un hombre bueno, justo. Se preocupaba de los débiles, de los pequeños. Pero ahora David, por cuanto es poderoso y grande, hace lo que le da la gana. Pisotea al que le da la gana. Le roba a quien él quiere. Coge a un pequeño humilde soldado y lo manda a matar para quedarse con su mujer. ¿Dónde está aquel noble? ¿Dónde está aquel hombre bueno, piadoso, amoroso, que atendía a los humildes, que ayudaba a los pequeños? Cuando Dios te da poder, no es para destruir a los pequeños, es para levantar al humilde. Cuando Dios te da autoridad, no es para que abuses de ella, para que tengas caprichos y deseos y hagas lo que te da la gana. Esa autoridad es para servir a Dios y para servir al prójimo. Mi hermano, no es vivir, no es reinar, no es tener autoridad, es hacerlo bien. Uno de los primeros sabios de Grecia, padre de la filosofía griega, Sócrates, dijo, toda alma es eterna, pero el alma justa es divina. No conocía a Dios antes de Cristo. No tenía la Biblia ni conocimiento alguno. Pero nos está diciendo este hombre, Dios ha puesto en nosotros una eternidad. Pero esa eternidad solo puede ser divina. Solo puede alcanzar vivir en la divinidad, vivir delante de Dios, si esa alma es justa. Si esa alma ha ayudado al débil, ha levantado al caído, ha tenido misericordia del pequeño. Y si no, a saber dónde está su eternidad. Él deja
en punto de interrogación, ¿dónde estará el alma eterna de aquellos que han vivido sin justicia y sin piedad? Porque él lo veía en sus reyes, él los veía en sus gobernantes, él los veía en los ricos que humillaban a los pequeños y hacían lo que quería. Y él dice, sí, hay algo de la divinidad eterno en ellos, pero de nada sirve si no hacen justicia. Nunca tendrán eternidad con Dios. Nunca alcanzarán vivir con la divinidad. ¿Está entendiendo lo que quiere decir Sócrates? Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto. La autoridad, la sabiduría, lo que Dios te ha entregado, si no lo usas bien, es vanidad. Si no lo usas bien, si no lo usas con justicia, con amor, con misericordia, de nada sirve, de nada vale. Podrás tener todos los aplausos, todos los reconocimientos y todos los diplomas que los hombres puedan ofrecer. Pero si lo que tienes y lo que Dios te ha dado no lo estás usando para el beneficio del pequeño, no tiene delante de Dios valor ninguno. Aquí David usa su autoridad de rey para quedarse con la mujer de Urías, simplemente porque a él le da la gana, simplemente porque la vio y la codició y le gustó y dijo, voy a vivir con ella. Y no importa, ya veré cómo salgo. Yo salgo de alguna manera. David pensó eso. Y yo quiero que ustedes vean. Yo no sé hasta dónde vamos a avanzar hoy. Yo no tengo apuro. Ustedes tampoco. No vamos para ningún lado. Podemos tomar tiempo en esto aquí. Pero es importante que estos puntos los tomemos, ¿verdad? Hermanos, el capítulo 11 que acabamos de leer, los versos finales, terminan David uniéndose a Bersabé y ella estando embarazada. 9 meses después comienza el capítulo 12. Los 9 meses del embarazo. Entienda esto, porque hay una figura espiritual aquí. Hay 9 meses del embarazo de un pecado. Y Dios está esperando que antes que ese fruto nazca y vengan las consecuencias, venga un arrepentimiento. Pero David calla. David no habla. David no se humilla. 9 meses antes que el fruto del pecado nazca y vengan consecuencias y juicio, Dios espera con paciencia. Yo no sé en qué estado o en qué mes tú estás, pero en esta mañana el Espíritu Santo te habla y te deja saber: antes que el embarazo del pecado dé a luz, antes que el pecado se consuma y sea concebido, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de hacer justicia. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de enmendar el camino. ¿Por qué es que uno que fue oprimido ahora se convierte en opresor? Uno que sus hermanos maltrataban ahora maltrata.
Uno que ni su padre creía en él, ahora él no cree en nadie y hace lo que le da la gana. ¿Cómo es que el oprimido ahora se convierte en opresor? Mucho cuidado. No sea que Dios te haya bendecido y te haya puesto en autoridad y ahora tú le estés usando para oprimir. Qué tremendo. Cuidado. Cuidado. Y hablo bajo la unción del Espíritu. Para el que tenga oído, que oiga. Porque hoy en día se usan títulos, autoridades, nombres para acusar, para oprimir, para hacer maldades y cosas que a Dios les desagradan. Cuidado. Dios no te puso en el liderazgo, Dios no te puso en el pastorado, Dios no te puso en un apostolado, Dios no te puso como profeta para que tú abuses, para que tú oprimas, para que tú saques beneficio propio. Me encanta cómo el profeta Samuel se despide después de más de 40 años de servir de profeta y de juez a la nación. Cuando ya va a morir, reúne al pueblo y le dice: miren que a ninguno de ustedes le he cogido nada. Miren que no he codiciado nada de lo que ustedes tienen. Miren que no he usado mi autoridad para quedarme ni con un centavo de ustedes. No todo el mundo puede decir eso. Hay muchos que en el nombre de Cristo están robando la lana de las ovejas. Pero hoy no estamos aquí para hacer juicio, que se encargue Dios de eso. Pero somos una voz profética para advertir, para señalar, para dar a entender lo que está sucediendo. Y que no caigamos a repetir el pecado de David. Cómo el oprimido ahora se convierte en opresor. Cómo aquel hombre del corazón conforme a Dios ahora tiene el corazón negro y lleno de tinieblas y de maldad. Hasta no solamente cometer adulterio, sino que tener miedo de ser descubierto y querer tapar su pecado y cometer homicidio. Pero como vamos a ver en el capítulo 12, por mucho que querramos o por mucho que nosotros hagamos para tapar nuestro pecado, delante de Dios estamos desnudos. Ninguno de nosotros, ningún hombre, ninguna mujer, nadie en este mundo, escuche, nadie puede esconderse de los ojos de Dios. Y si Dios no le tapó el pecado a David, tampoco nos los va a tapar a nosotros. Tu pecado será llevado a la luz. Me agrada una palabra del capítulo 12 cuando Natán le dice: y tú lo hiciste en secreto, mas Dios va a actuar a la luz del sol. Ay, 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 ay. Lo hiciste a escondida. Lo hiciste bien hecho que nadie te ha visto. Pero Dios lo va a sacar a la luz. Entonces hay una advertencia seria aquí. Tenemos que tener cuidado de cómo usamos nosotros la autoridad, de cómo usamos nosotros los privilegios, de cómo usamos nosotros las bendiciones y los dones dados por Dios. Tenemos que tener cuidado cómo actuamos, cómo nos comportamos. David llega a un estado
de llenarse de orgullo tan grande que él piensa que puede salir bien. Este es un hombre que conocía bien a Dios, un profeta. La Biblia dice que David es profeta. Y la prueba está que muchos de sus salmos son salmos proféticos, que profetizan de Cristo muchos años antes que Cristo viniese. Pero ahora se encuentra queriendo tapar su pecado, queriendo engañarse él mismo, porque se está engañando a sí mismo. Si tú estás queriendo ocultar tu pecado, te estás engañando a ti mismo. No estás engañando a nadie, estás engañándote a ti mismo. Eres tú quien te estás engañando. Soy yo quien me engaño. Somos nosotros. Pero Dios le da oportunidad a David. 9 meses. Y tal vez nosotros podemos pensar, wow, pero David ahora la está pasando bien. Hay un hombre muerto, no solo un hombre. Nosotros muchas veces decimos, él mató a Urías, él mató 10 hombres. Fueron 10 los que murieron junto con Urías, por orden de David. A Urías y a estos 9 compañeros de él, no los mataron los enemigos de Israel, los mató David. David los mató a mandar. Porque él dijo, coge y por el lado donde están los más valientes, los mejores guerreros de los enemigos, suéltalos a él. Y claro, como él era un hombre importante en el ejército, llevaba a su escolta con él y murieron él y su escolta. Porque lo dejaron solo. Hizo que este hombre muriese bajo la espada de los paganos, de los que aborrecían a Dios, de los que mataban a sus hijos al fuego y los quemaban para adorar a sus dioses, sacrificaban a sus hijos al fuego. En las manos de estos hombres incircuncisos, de estos hombres pecadores, de estos hombres llenos de maldad, había entrega a un hombre justo. Y con él 9 más. ¿Se da de cuenta? Y David piensa, oh, ahora voy a estar bien. Pero gracias a Dios que David escribió 6 salmos en ese tiempo, que se llaman los 6 salmos de la angustia de David. Y vamos a verlo después. Pero tal vez como un punto para después seguir la historia, yo quiero que vayamos al Salmo 32. Por lo menos veamos ahí algo en ese salmo. Es un salmo escrito en este tiempo. En el tiempo en que David está ocultando su pecado. Mire lo que dice el verso 3. Otro día vamos a leer mejor este salmo, pero solo como una nota para seguir asentando este estudio. Verso 3. Mientras callé, este es el tiempo de los 9 meses. Él estuvo callado 9 meses. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mire cómo David dice. Y ahora reconoce, tengo que hacer algo. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
En estos 9 meses, David pensó que iba a vivir los mejores años de su vida. Tengo a la mujer que codiciaba. Tengo a la mujer que me va a satisfacer todas mis necesidades, todos mis sueños, todas mis fantasías. Esta mujer es la que me completa, la que me llena. Y la conseguí. La tengo aquí. Y legalmente es mi esposa. Ya no tengo que estar más escondido. Ya no tengo que hacer nada en oculto. Está conmigo aquí. Lo logré. Nadie me descubrió. David pensó, wow. Pero mientras pasaron los días, dice David, que mientras callaba, su carne era quebrantada. Sus huesos se quebrantaban. Y dice, y sentí que la mano de Jehová estaba sobre mí. La mano de juicio. La mano que lo estaba quebrantando. Y le estaba diciendo David, como terminó el capítulo 11, esto a mí no me agrada. Porque cuando tú eres de Dios y cuando tú eres llamado por Dios y cuando tú tienes el Espíritu de Dios y caes en rebeldía y en rebelión y en pecado, la mano de Dios viene sobre ti y no te va a dejar tranquilo ni de día ni de noche hasta que vuelvas a confesar tu maldad. Y David ahora entiende, mientras callé todos mis huesos quebrantaron, mientras tapé mi pecado todo me fue mal. Y dice, me volví seco, me sequé como una planta en el desierto que se seca. Él pensaba, ahora vienen los mejores años. Y la mano de Dios vino sobre él y dijo, no vas a tener paz. ¿Recuerdan Saúl? Saúl pensó, ahora ya soy el rey, ahora lo tengo todo. Y de pronto dice, y vino un espíritu de parte de Dios que lo atormentaba y no lo dejaba vivir. Qué tremendo eso. Mi hermano, usted no quiera caer en una cosa así. Usted no quiera caer en una cosa semejante. Esto es serio, mi hermano. Esto es serio. Esto es una cosa que cuando uno estudia bien esto, uno tiene que temblar ante el Dios poderoso que servimos. Uno entonces se pone de acuerdo con Pablo cuando dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esto es tremendo aquí. Caer bajo la mano de un Dios vivo, bajo la mano de un Dios poderoso, esto es terrible. Por causa del pecado tapado, del pecado oculto, del pecado no confesado. No querramos vernos en una situación así. Mientras callé, todo en mí se destruyó. Mis huesos se quebrantaron, mi carne se quebrantó, me sequé como una planta, no hubo descanso. Y la mano de Dios, que cuando yo estaba con Él me levantaba y me fortalecía y era la alegría de mi vida, ahora esa mano viene sobre mí y pesa y me quebranta y me contriste. Pero esa tristeza que David estaba sintiendo no era para muerte, era para arrepentimiento. Pablo dice, porque la tristeza del mundo es para muerte, pero la tristeza que viene de Dios es para salvación. Alabado sea Dios. La tristeza del mundo es para muerte, pero cuando Dios pone su mano sobre ti te dice, arrepiéntate, porque te tengo aquí y de aquí no te voy a soltar hasta que te arrepientas. Pero David cayó. Y David cayó y la mano estaba ahí fuerte. Y de alguna manera David pensaba, no, esto es otra cosa. Esto que me está pasando es otra cosa. Y este salmo él lo escribe mucho después ya. Después que ya confiesa, después que ya siente el alivio. Y entonces dice, wow, ahora entiendo que no era artritis, que no era reumatismo.
Ahora entiendo que no era el colesterol, que no era la presión alta. Ahora entiendo que no era el clima, ni el calor. Ahora entiendo que lo que yo tenía no tenía nada que ver con enfermedades o con angustia de mi cuerpo o quebranto de mi salud. Era la mano de Dios porque yo estaba en pecado oculto. Era la mano de Dios porque yo no me había quebrantado. Era la mano de Dios sobre mí fuerte porque estaba en rebeldía y en rebelión y en maldad. Y pensé que podía engañar al mundo y podía burlarme de Dios. Pablo dice, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Pero ustedes lo saben. Y yo espero que lo que estén sembrando sea buena semilla. Porque ustedes saben que el que siembra pecado cosechará torbellino. Espero que esté sembrando buena semilla. No semillas de opresión, de indiferencia, de orgullo o de maldad. Semillas de justicia, de ayudar al débil, de tener misericordia del caído. De amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Espero que la semilla que estás sembrando es semilla de arrepentimiento y de confesión ante Dios por tu pecado y no quererlo tapar y no quererlo ocultar. Cuidado, no sea que temas más ser reprobado por los hombres que caer en la mano de corrección de Dios. Cuidado. Hoy, aunque a usted le parezca que es un día de retribución y de tristeza, es todo lo contrario. Hay una buena noticia en el mensaje que hoy le traigo. Hay una noticia buena de esperanza en este mensaje. Este mensaje no es para quebrantar, destruir, derribar, sino para producir arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, restauración. Este mensaje no es para que salgas de aquí airado con el mensajero. El mensajero no tiene nada que ver con el mensaje. El mensajero no tiene la culpa. El mensaje es de Dios. El mensajero solo es una voz que clama en el desierto. Entonces hoy, deja que Dios te restaure. No cometas este error, este pecado que David cometió. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron tus huesos. Los huesos constituyen el esqueleto que sostiene al hombre. Si los huesos se envejecen, si los huesos se debilitan, no hay vigor. El gran guerrero, el que mató al gigante con una piedra, tenía sus huesos quebrantados. No había vigor en él, no había fuerza en él. Porque la fuerza de David, yo sé que ustedes ven a David como lo pinta Hollywood. O ven a David como lo esculpió este gran escultor Miguel Ángel, que lo hizo del mármol una escultura de un David fuerte, hermoso, sin defecto ninguno, un cuerpo perfecto.
La fortaleza de David no era esa. Él era un simple pastor. Su fortaleza, él lo dice en los salmos, cuando él dice: mi fortaleza eres tú, oh Jehová, mi socorro, mi escudo, el que fuerza mi mano para la batalla. Pero ahora esa fuerza se había retirado. Esa fuerza se había retirado. Y los huesos de David estaban envejecidos. No había vigor. Mientras callé. Fíjense que David habla de un tiempo momentáneo. Tu juicio, tu quebrantamiento puede ser momentáneo. Tu situación de sequedad, tu situación en que estás viviendo puede ser momentánea. Hasta que calles va a durar. Pero cuando confieses, la mano de Dios se va a levantar para restaurarte. En el momento que confieses, en el momento que te arrepientas, en el lugar y en el momento en que digas: Señor, he pecado, pero hoy reconozco que no he hecho justicia. Hoy reconozco que no he defendido al pequeño, no he defendido al oprimido, no he tenido misericordia del extranjero como tú me mandas. Me he refugiado en que yo no tengo la necesidad de que ellos tienen, y me he vuelto indiferente a la necesidad del oprimido, a la necesidad del pequeño, y he endurecido mi corazón, y el quebranto va a venir hasta que confieses y digas: Señor, tú me mandas a acordarme y a tener misericordia del extranjero, porque extranjeros fuimos nosotros también en Egipto. Y tú me mandas a defender la causa del indefendible, del que nadie defiende. Es fácil defender al que todo el mundo defiende. Pero ¿quién va a sacar la cara por el que nadie defiende? Por el que todos condenan, por el que todos acusan. Es fácil dar un título y señalar a una persona por la condición en que está viviendo, sin tener misericordia y sin mirar la necesidad. Y si eso haces, ¿para qué llegaste al reino a esta hora? ¿Para qué dices que eres del reino? Porque hoy yo te pregunto: ¿y de qué reino tú me estás hablando? Porque el reino de Dios es justicia y amor en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios es defender al pequeño, al humilde. Es ayudar al caído a que se levante. Es cobijar y darle cobija, cobertura al que quieren atacar sin misericordia. Es defender la causa de aquel que todos quieren destruir. Ningún maestro, ningún fariseo iba a defender la causa de aquella mujer que fue hallada en adulterio. ¿Quién? ¿Quién va a hablar a favor de una mujer que fue hallada en adulterio cuando la ley mandaba que a tal mujer había que apedrearla? Por eso, para tentar a Jesús, le dicen: maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio y la ley manda que sea apedreada. Pero Cristo no se quedó callado, sino que dice: y el que esté limpio aquí, tire la primera piedra. Y dice: y todos, uno por uno, desde el mayor hasta el menor, fueron dejando las piedras. Fueron dejando las piedras. Ahora, tú podrás decir: ok, pastor, me convenciste, voy a botar la piedra. Con eso no te justifica.
Con que no tires piedra no te justifica. Tienes que defender. Yo no estoy hablando de que las piedras van a venir de ustedes. Yo estoy hablando cuántos de ustedes van a defender al que le están cayendo a piedra. ¿Me está entendiendo? Son dos cosas distintas. Ok, botate la piedra, está bien. Pero vas a defender a que están apedreando. Porque la autoridad es para defender. La autoridad es para apoyar. La autoridad es para cubrir. La autoridad es para decir, bueno, en este caso hay que tener misericordia. Cuando Jesús vio a aquella mujer arrepentida, dijo, ¿y de qué piedra ustedes me están hablando? Si aquí yo lo que veo es una mujer quebrantada. ¿Usted ve lo que hace Cristo? Aquí lo que hay es una mujer quebrantada, humillada, una mujer que no quiere vivir más en esta actitud. Que la vida ha arrastrado a esta condición, pero que ahora la misericordia de Dios la restaura. Y mire, esa mujer se convirtió en servidora de Cristo. ¿Y sabes qué? Algún día lo veremos, pero estoy seguro que fue así. Que aunque Cristo ahí la levantó y la perdonó, muchos en la iglesia siempre decían, cuidado con esa, que ya tú sabes lo que fue. Porque nosotros nunca dejamos de decir, ya tú sabes lo que fue. Ya tú sabes lo que fue. Y Cristo la perdona y nosotros decimos, ya tú sabes lo que fue. Y Cristo borró sus iniquidades y nosotros decimos, ya tú sabes lo que fue. Y Cristo dice, y ya yo no me acuerdo más de tu pecado. Y nosotros decimos, ya tú sabes lo que fue. Que Dios nos ayude hoy. Y que nos levantemos hoy con un espíritu de misericordia, de restaurar, de levantar, de humillarnos, de reconocer el pecado nuestro. El próximo domingo vamos a continuar en el capítulo 12. No me voy a apurar, no quiero apurarme, no me apuren. No me apuren. Como dice mi hermano, sin empujar a nadie. Tranquilo, que vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos.